Señor Padre bendito, ante tu santa y divina presencia estamos, Señor, dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Padre Celestial, por esta pandemia que estamos padeciendo, Señor. Líbranos, Señor, de ella, Padre bendito. Necesitamos de ti, Señor, en estos momentos, Padre bendito. Bendice tu iglesia, Padre Celestial. Guíanos, Padre bendito, en todo lo que tenemos que hacer para agradarte a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre bendito, no nos abandones. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos confiando en el Señor, que pronto vamos a estar otra vez en su templo para alabarlo, bendecirlo, unánimes juntos. Ahora, Señor, vamos a pedir tu bendición para todos los que estamos en esta comunicación, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes y te damos gracias por tus bendiciones. Leamos su palabra en Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Somos los hermanos Ramón e Hilda Mariani, saludándolos a todos con todo nuestro amor y en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien todos ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes y que sigamos adelante. Amén. No sabemos todavía ahorita cuándo van a abrir las iglesias, no sabemos cuándo nos vamos a congregar nuevamente, pero mientras tanto estemos juntos orando la palabra de Dios, estemos meditando en la palabra de Dios siempre, ¿verdad? En estos tiempos que a lo mejor puede ser que estos tiempos que estamos en la casa, a lo mejor no lo estemos aprovechando bien, pero espero en Dios que todos estemos leyendo la palabra de Dios, meditando en su palabra y orando unos por otros. Amén. Pues así que Dios les bendiga y alabemos al Señor una vez más, en el nombre de Jesucristo. Hermoso
eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. A ti damos gloria, Señor, porque tú eres grande, Padre Santo, Señor. Te necesitamos cada día más, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos rendirnos ante tu presencia, Señor. Queremos darte, Señor, todo nuestro ser, bendito Dios. Que tu presencia, Señor, more en nuestras vidas siempre en estos momentos, bendito Padre. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a
yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Oh, sí, Señor. Queremos serte fiel día con día, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Aleluya, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. Este es su sitio de fuentedeaguaviva.org. Nos sentimos muy complacidos, muy contentos porque nuevamente podemos vernos y estar con ustedes y esperamos servirle de la mejor manera. Ya han pasado varias semanas que estamos en cuarentena y poco a poco se están abriendo las posibilidades para poder regresar nuevamente a la iglesia. Ahorita en el estado de California estamos en la fase 2 y muy probable de que en unas 2 o 3 semanas estemos en la fase 3 y poco a poco vamos a estar ya listos para comenzar y reabrir la iglesia, pero para mientras quisiera darle estos anuncios especiales. Y si usted se acuerda, allá por a principios del mes de abril, los casos eran 270,000 casos de COVID y con 6,800 muertes. Y poco a poco en cada semana vimos el incremento. Para el 19 de abril los casos eran 683,000 con 34,000 muertos, mientras que el 26 de abril era casi 1,000,000 con 46,000 muertes. Para el mayo 3 era 1,000,000 de personas con 58,000 casos, muertes, y
fue aumentando poco a poco, de tal manera que para el 9 de abril ya era 1.200.000 con 76.000 muertes, y en esta semana estamos llegando a 1.400.000 casos con 85.000 personas muertas. Eso quiere decir que en cada semana estamos viendo un incremento de casi 10.000 personas muertas semanalmente. Entonces, roguemos a Dios para que todo esto vaya pasando poco a poco y menos muertes vayan ocurriendo, pero tenemos que tener poco de cuidado para que tengamos precaución en todo esto. Por favor, use este medio para que estemos siempre en contacto. Manténgase al tanto de las noticias, por supuesto las noticias locales que nos corresponden a nosotros acá en este lugar, luego las estatales, que sería el estado de California, y por supuesto las federales, que abarcan todos los Estados Unidos. Le recomiendo que por favor desinfecte todos los objetos que tocamos frecuentemente para que no queden contaminados o nosotros no quedemos contaminados. No salude de mano, no salude de abrazo, creo que eso va a quedar parte del pasado, pero podemos saludarnos con un hola, simplemente a la distancia. Mantengámonos orando todo el tiempo. Es muy necesario que en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, podamos orar, podamos interceder los unos por los otros. Interceda por usted, interceda por los demás, interceda por su familia, y no vamos a congregarnos hasta nuevo aviso. Como dije al principio, la semana pasada entramos en la fase 2 para la reapertura, pero todavía no es tiempo para regresar a las iglesias. Entonces vamos a esperar un poquito más. Cuando las autoridades así lo dispongan, nosotros comenzaremos a regresar, pero por lo pronto nos vamos a quedar en casa un poco más de tiempo. En esta noche quisiera seguir compartiendo acerca de las señales del fin. Es una serie de mensajes que he preparado y nos abren un poquito más la mente, nos dan un poquito más de luz para saber exactamente dónde estamos parados concerniente a la profecía. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes la destrucción del templo y el engaño. La palabra de Dios es muy clara, muy simple, muy sencilla, y nunca nos deja a oscuras, nunca nos deja divagando, siempre nos alerta dónde estamos concerniente a la profecía. Y para eso quisiera que abriera su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Este capítulo es muy importante porque es Cristo Jesús hablando precisamente de las cosas que sobrevendrán en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 del verso 1 al verso 5 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuántos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso he titulado el mensaje de esta noche, la enseñanza de esta noche, la destrucción del templo y el engaño. Aquí claramente Cristo Jesús le está advirtiendo a sus discípulos que en esos días del fin habría mucho engaño, y también ellos iban a escuchar acerca de la destrucción del templo, y poco a poco estamos viendo cómo la profecía se está cumpliendo. Y para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, yo siempre les he dicho de que esta es nuestra carretera
profética. Es como ir en un automóvil del punto A hacia el punto B. Y cuando vamos manejando, vemos en la autopista de que aparecen ciertas señales, y una de las primeras señales es el rapto de la iglesia. Y acompañado del rapto de la iglesia está la segunda venida de Cristo Jesús. Y entre medio hay un periodo al cual se le llama la tribulación. Es un periodo de 7 años. A los primeros 3 años y medio se le llama tribulación, y a los últimos 3 años y medio se le llama la gran tribulación. Entonces, cuando vamos manejando en nuestra carretera profética, vamos a darnos cuenta de que a los lados aparecen ciertos rótulos, y uno de los principales rótulos es Daniel capítulo 12, allá en el verso 4, donde Daniel nos habla de que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar de una manera muy drástica. Y fue a partir del año 1875 que la ciencia empezó a aumentar y a multiplicarse como nunca en la historia. Por más de 4.500 años, el hombre se detuvo, no hubo tecnología, no hubo mucha ciencia, pero a partir del año 1875 vemos que la ciencia se desató. Nuestro segundo rótulo aparece allá en el año 1906, y de esto habla el profeta Joel allá en el capítulo 2, en el verso 28 al verso 32, de que en los últimos tiempos habría un derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos que en los últimos siglos, en los últimos 3, 4 siglos, han habido derramamientos de Espíritu Santo, pero nunca han habido avivamientos como los que ocurrieron allá en el año 1906. Por eso aparece esa fecha ahí. Y a partir de esa fecha, los avivamientos han sido parte de la iglesia, pero han parado en las últimas 2, 3 décadas. Y es que hemos entrado a un modernismo, y las cosas han estado cambiando drásticamente también para la iglesia. Pero en el día de hoy aparece un nuevo rótulo, y este rótulo lo encontramos allá en el capítulo 24 de Mateo, y aquí nos habla de muchas cosas que vendrán antes de que sea el fin. Es Cristo Jesús mismo el que habla acerca de estas cosas. Es un día antes de que Él muriera, le preguntaron acerca de todas estas cosas, y Él es el que responde acerca de estas preguntas. Usted va a ver una línea roja que atraviesa la carretera, y esa línea roja sería prácticamente la clase del día de hoy, que nos llevaría hacia adelante. ¿Qué tanto tiempo está para la venida de Cristo Jesús, para el rapto de la iglesia, para la tribulación? Y es el libro de Mateo que nos da más luz, nos da más información. ¿Dónde estamos parados exactamente en la profecía? Así que le invito pues para que ponga su dedo en el renglón en el capítulo 24 de Mateo, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esa palabra mostrarle es muy significativa, porque en los tiempos de Cristo Jesús el templo era una hermosura, era algo sin igual, era algo excepcional, y le mostraron el templo y los edificios, y Cristo Jesús va a responderle a ellos acerca de esto. Y en el verso 2 dice: respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto es muy importante, porque si el templo iba a ser derribado, y Cristo Jesús está profetizando, está diciendo lo que le iba a pasar al templo,
Quiere decir que estas palabras son muy importantes y ellos tienen que poner mucha atención a lo que Cristo Jesús va a decir. Y les está diciendo claramente de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto va a alarmar la mente de ellos, el corazón de ellos, y por eso es que ellos lanzan una pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Creo que pasó un tiempo prudencial en el monte de los olivos y Jesús se queda apreciando toda la ciudad de Jerusalén, y ellos le mostraron el templo, porque desde la cima del monte de los olivos está el valle del Cedrón, y luego está el monte Sión, donde está sentada la ciudad de Jerusalén. Así que se puede ver a distancia, tal vez unas 4 millas a distancia, 3 millas de distancia, se miraba el templo, se miraba la ciudad de Jerusalén. Y por eso es de que ellos están ahora con esas preguntas en sus mentes: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ellos fueron directamente al grano, y es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de esta noche, las palabras que responde Cristo Jesús. ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Qué señales habrán del fin del siglo? Y es aquí donde Cristo Jesús se detiene para poder responderle a ellos. Ahora, tomemos en cuenta pues de que este es el último día de que Cristo Jesús va a estar con sus discípulos. Está sentado en el monte de los olivos y ahí va a dar uno de los últimos discursos que él va a pronunciar, porque el día de mañana él va a morir. Por eso es muy importante saber lo que el Señor les va a decir a sus discípulos en este día. Aquí hay 3 discursos que él va a hacer de este momento en adelante, y es bien importante lo que el Señor va a hablarle a sus discípulos. Y ellos han tenido muchas preguntas en su corazón y están cuestionando al Señor Jesucristo y quieren saber con cada detalle todo lo que va a venir. Y ellos le formulan aquí 3 preguntas muy importantes a Cristo Jesús, y Él se las va a reportar. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Y esta es una pregunta muy interesante, porque hasta el día de hoy cada uno de nosotros nos hacemos exactamente la misma pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Y lo que ellos se están refiriendo es aquí, estas cosas acerca de la destrucción del templo, porque acuérdense que el Señor les ha dicho que ese templo va a ser destruido y que no quedará piedra sobre piedra. Entonces en ellos, en su mente, en su corazón está, entonces ¿cuándo van a hacer esas cosas? Y la segunda pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Habrá alguna señal? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que nosotros reconozcamos cuando tú vengas? Y la tercera es: ¿cuál será la señal final de la época o del fin del siglo? Entonces, son preguntas muy buenas, son preguntas muy válidas que hicieron sus discípulos, y hasta el día de hoy, usted y yo nos estamos haciendo exactamente las mismas preguntas, y es Cristo Jesús el que va a responder con detalle cada una de ellas. Así que veamos pues cada detalle, cada palabra de lo que se está hablando aquí en el capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Este es el día antes de su muerte. Había estado en el templo
y Él ya no va a regresar al templo. Por eso habla aquí que cuando Jesús salió del templo y se iba a ir al monte de los olivos, donde le hacen todo este tipo de preguntas, todo este tipo de cuestionamientos. Jesús les va a responder a ellos. Pero es muy interesante de que el Señor había estado en el templo, ahora sale del templo y se iba. Jesús no contendería más con esos religiosos que acudían diariamente a ese templo. Jesús ya no llegaría más para estar con ellos y nunca más volvería otra vez a ese templo. Por eso es muy importante las palabras que el Señor usa y va a responder acá. Y Él no tenía ya más la intención de regresar, porque Él sabía de que en esa noche lo iban a apresar, al siguiente día lo iban a condenar y lo iban a matar allá en la cruz del Calvario. Y por eso todos estos detalles son bien importantes. Y aquí cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Si usted puede ver la lámina que está en la pantalla, así se vería el templo en los tiempos de Jesús. Era una hermosura, era algo bello, era algo hermoso, era el centro del pueblo judío y todo mundo recurría y llegaban allá. Y debemos de tomar en cuenta de que Salomón fue el que construyó el primer templo. Luego ese templo que construyó Salomón lo destruyeron los babilonios, lo destruyeron los medas y los persas, los griegos, y fue en el tiempo de Esdras y Nehemías que reconstruyeron el templo que construyó Salomón. Pero el templo donde acudió Jesús, el templo en el tiempo de Jesús, ese templo cuando entraron los romanos a gobernar a Israel, Herodes el Grande fue el que lo extendió y lo vino a embellecer un poco más. Así que era una belleza, era algo extraordinario lo que ocurría en Jerusalén y en el templo. Y ese templo era el centro judío, casi por más de 1000 años, donde todo mundo venía y a ofrecer sus sacrificios al templo, y era algo espectacular en ese tiempo porque ese templo era muy hermoso. Hay algunos escritos que hablan de que el templo había sido hecho de madera y la madera la forraron de oro. Muchas piedras estaban talladas también y las forraron de oro. Así que ese templo era un templo muy valioso, tenía mucha cultura, tenía mucha validez religiosa y por eso era muy importante este templo para ellos. Por esa razón ellos se le acercan a él y le dicen de que vean el templo. Ahora, la respuesta de Jesús, respondiendo Jesús les dijo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En otras palabras, ellos llamaron la atención a Cristo Jesús cuando estaban arriba en el Monte de los Olivos y le enseñan hacia el otro lado donde está el templo. Y quieren llamarle la atención a Cristo Jesús de que mirara las construcciones y el templo y los edificios y todo lo que estaba ahí. Pero lo que el Señor ahora les voltea la pregunta a ellos y les dice, ¿veis todo esto? Y recuérdese que cada palabra que habla Cristo Jesús tiene un significado. Y lo que el Señor ahora quiere hacer es llamarles la atención a ellos para que quede grabado en su mente y les dice, ¿veis todo esto? Lo que ustedes están hablando, por lo cual ustedes están diciendo algo, porque ellos admiraban la belleza del templo, era algo tan hermoso, los edificios, toda la construcción, todo lo que había ahí, y les dijo que voltearan para que vieran bien todo esto. Vean todo esto, grábense esto, miren esto, vean esto,
porque aquí radicaba el futuro del pueblo de Israel. Ellos estaban viendo el presente, es decir, mira este templo, mira los edificios, mira la ciudad, pero Cristo Jesús estaba mirando otra cosa. Cristo Jesús estaba mirando hacia el futuro. Cristo Jesús estaba viendo hacia la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción de esas murallas, y eso era lo que él quería llamarles la atención a ellos. Por eso aquí en la segunda parte del verso 2 dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, este templo, ven, este templo va a ser derribado. Y esas palabras de Cristo Jesús son verdaderas. Él está profetizando, Él está viendo el futuro, y ellos tenían que entender esto, porque lo que sucedió es que después de la muerte de Cristo Jesús, acuérdense, Cristo Jesús nace en el año 0. Cristo Jesús muere en el año 33, pero allá en el año 70, aproximadamente 37 años después de la muerte de Cristo Jesús, hubo una revolución en el pueblo de Israel y especialmente en Jerusalén, y fue el emperador Tito que entró en el año 70 después de Cristo, y Jerusalén fue destruida. Por eso el Señor ya sabía estas cosas, estaba mirando el futuro y les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y hubo una grande destrucción. Los historiadores cuentan de que los romanos entraron con picos y palas y levantaron todo el oro, todas las joyas preciosas, todos los utensilios de oro y de plata, y se lo llevaron de la ciudad de Jerusalén. Exactamente las palabras de Cristo Jesús se cumplieron en el año 70. Y él termina aquí y les dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue una grande destrucción, y esta profecía se vino a cumplir literalmente. No quedó piedra sobre ese templo. Todo el templo fue destruido porque la mentalidad del pueblo romano era destruir la ciudad de Jerusalén para que no quedara ningún vestigio de lo que ahí había sido antes. Entonces, esta profecía tiene un tono muy especial porque viene precisamente de los labios de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús lo dice, tiene que ser verdad, y eso era muy importante para ellos. Y de aquí en adelante, si la destrucción del templo es muy importante, esto nos da la pauta de lo demás que va a decir Cristo Jesús en este capítulo 24 de Mateo. ¿Se fija por qué es importante estas primeras palabras de Cristo Jesús y la destrucción del templo? Porque aquí se establece esa pauta de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a decir Jesús más adelante concerniente a las cosas del fin y de la profecía. Verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Y nuevamente, él está sentado ya en el monte de los olivos. Eso quiere decir de que Cristo Jesús, cuando llegó a ese lugar, cuando salió de Jerusalén, bajó el valle del Cedrón, subió al monte de los olivos, le hicieron estas preguntas a él. Después de un buen tiempo, el Señor se sentó y él sigue viendo a la ciudad de Jerusalén. En los otros evangelios nos habla de que Cristo Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina junta a los polluelos y tú no quisiste? Porque el Señor mandó muchos profetas a la ciudad de Jerusalén, mandó palabra a Jerusalén a través de sus profetas,
Y el pueblo de Israel no quiso escuchar, y por eso el Señor llora aquí y dice: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Y ahora viene tu fin. Más adelante iba a venir su fin. Por eso el Señor lo está viendo todo desde arriba. Y Él no solamente está viendo el presente, Él está viendo el futuro. Él está viendo todo lo que está pasando hacia allá adelante. Y era una osada predicción de lo que Él estaba diciendo. ¿Cómo es posible que la ciudad de Jerusalén va a ser destruida? Pero una vez más, cuando Cristo Jesús lo dice, así se hace, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Él sabía en su corazón el amargo destino que le tocaba a la ciudad de Jerusalén y también a sus discípulos, y la iglesia iba a ser esparcida una vez que esto iba a acontecer. Entonces Él sabía todas estas cosas, y Él sentado quiso darles aquí esa esperanza a sus discípulos. ¿Qué es lo que viene por delante? Y por eso les llama la atención y les dice: ¿veis todo esto? Reconozcan todo esto. Y es lo que Cristo Jesús nos dice en su santa palabra, que veamos las señales, que veamos lo que Él ha escrito para que estemos preparados. Por eso Él quiere darles esa esperanza. Él quería inyectarles esa confianza a sus discípulos, y Él quiere el día de hoy inyectarnos la misma esperanza, la misma confianza que es en Cristo Jesús. Pronto ellos serían grandemente probados, de la misma manera que el día de hoy usted y yo estamos siendo probados, porque nosotros somos esa generación del fin. Ya no habrá otra generación. Usted es testigo. Si usted está siguiendo toda esta serie de mensajes, usted ya sabe, debería de saber dónde estamos parados concerniente a las Santas Escrituras. Y aquí, en el verso 3, ellos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿En qué momento serán esas cosas? Si el templo iba a ser destruido, quiere decir que las demás cosas que Jesús va a decir son importantes. Y si el templo es importante para ellos, como la ciudad de Jerusalén también es importante para ellos, entonces ellos necesitaban saber cuándo serán estas cosas. A nosotros el día de hoy también nos importa saber cuándo serán esas cosas, y el Señor nos va a contestar, nos va a decir cuándo van a ser esas cosas, en qué momento va a suceder todas estas cosas. Ellos sabían de que el Señor no mentía y que les iba a decir la verdad. Nosotros también el día de hoy sabemos de que Cristo Jesús no miente. Él es justo, Él es fiel y Él es verdadero, y nos dice exactamente dónde estamos parados. Y por eso era lógico saber cuándo sucederían estas cosas. Era lógico pensar y hacer estas preguntas, y son preguntas válidas que ellos hicieron, y ahora Cristo Jesús va a responder a cada una de sus preguntas. Lo otro que le preguntaron aquí es: ¿qué señal habrá de tu venida? Si vas a venir otra vez y ya te estás abriendo y nos estás diciendo estas cosas, entonces dinos, ¿qué señal esperamos ver? Y hoy la iglesia está exactamente con las mismas preguntas. ¿Qué señal habrá de la venida de Cristo Jesús? Y el Señor nos va a responder en un momento. Aquí ellos de inmediato conectaron la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, para poder entonces hacerle las siguientes preguntas. Conectaron la destrucción de lo que iba a suceder, de lo que el Señor les está diciendo, y ellos tenían que estar atentos a esto. Conectaron el fin del siglo, porque el Señor les va a decir, está en un momento de que les va a abrir el entendimiento a ellos para que puedan comprender, para que puedan entender.
Y ahora lo que Cristo Jesús va a hacer, corregir aquí el malentendimiento del orden de las cosas, porque el Señor lo que va a hacer es poner en orden cada una de las cosas que van a ocurrir en el fin. Y la tercera pregunta que le hacen al Señor es: ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Y es lo que nos corresponde a nosotros saber. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa generación del fin. Ya no habrá otra generación después de nosotros. El Señor entonces ahora les va a declarar y les va a responder claramente las preguntas que ellos tienen hechas para Él. Y les va a declarar en un orden cronológico, es decir, tiene que haber un orden en la profecía y se las va a hacer en un orden de tiempo. Tiene que ser un orden también lógico, no se va a saltar de aquí para allá. Entonces Él lo que va a hacer es establecer cada una de las cosas, cómo van a venir, cómo van a acontecer y se las va a dar a ellos. Y uno de los primeros temas que el Señor va a hablar aquí es las señales del fin del mundo. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a venir? Y así sucesivamente les va a hablar acerca de las épocas que vendrán, que iban a venir delante de ellos. Y son preguntas que ellos le hicieron, y creo que son preguntas muy excelentes para el tiempo de nosotros ahora, la iglesia, porque Él las va a responder. Ahora Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Y esta es la primera señal para nosotros y para ellos también. Solamente que ellos estaban 2000 años atrás, ahora nosotros estamos 2000 años adelante. Y una de las cosas que nos advierte el Señor es: pongan atención, mirad. ¿Se acuerda al principio el Señor les dice: ¿veis todo esto? ¿Veis el templo? ¿Veis los edificios? Bueno, van a ser destruidos. Ahora, lo está diciendo lo mismo. Está diciendo: mirad, tengan cuidado, que nadie os engañe, porque aquí es donde va a entrar el engaño. Y quiero que ponga atención en esto y dígame usted, contéstese usted mismo. En los últimos tiempos, ¿han venido engañadores con el evangelio? ¿Han venido falsos cristos predicando que ellos mismos son el Cristo? ¿Verdad que sí? Entonces el Señor está poniendo todo en orden. ¿Cómo vendrán las cosas? Primero, la destrucción del templo. Ahora, segundo, que nadie nos engañe, porque en los últimos tiempos vendrán engañadores. La característica de esta época es precisamente el engaño. Muchas veces les he dicho a ustedes de que vivimos en un tiempo de mentiras, donde las noticias, la mayoría de las noticias son mentiras. La mayoría de los programas de televisión son mentiras. Las novelas son mentiras. Lo que miran los jóvenes son mentiras. Las caricaturas que miran nuestros niños son mentiras. Todo mundo entonces está basado en engaños y en mentiras. Y la iglesia está cayendo precisamente el día de hoy en esos engaños. Esa es la característica de esta época. ¿Cuántos pastores falsos se han levantado? ¿Cuántos maestros falsos se han levantado? ¿Cuántos apóstoles falsos se han levantado últimamente? Y esta tiene que ser una advertencia de precaución. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán engañadores y tenemos que tener esa precaución ante todo engaño, porque hoy en día se ha proliferado el engaño en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en donde quiera que vayamos, y tenemos que ser cautelosos en todo esto, porque Cristo Jesús así lo dijo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. El Señor acá
nos está ofreciendo una imagen, nos está ofreciendo una nueva manera de ver las cosas, y es una forma muy clara de ver a la iglesia actual, cómo se ha proliferado el engaño y ha entrado el engaño en las iglesias. ¿Y sabe qué? Que esos engañadores no tienen la culpa. El que tiene la culpa es nosotros, la iglesia, porque hemos dejado minar la verdad de la palabra de Dios, y muchos han aceptado la mentira y el engaño que ha entrado sutilmente a las iglesias, y por eso muchos creen venir en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia los acepta como tales. Y eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuánta gente se ha levantado en los últimos 20 años diciendo que ellos son el Cristo? Usted lo sabe porque los ha mirado en televisión. ¿Cuánta gente el día de hoy están diciendo que ellos mismos son el Cristo, que ellos son los enviados de Dios? Y tenemos que tener cuidado en esos engaños, porque no son verdaderos. Ellos son lobos rapaces que se han metido en el rebaño del Señor. Y muchos dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuántos están siendo engañados el día de hoy? ¿Cuántos pastores están engañando a las iglesias el día de hoy? ¿Cuántos se están dejando engañar el día de hoy? Y las sectas se han proliferado de arriba para abajo y han crecido en grande manera, y la gente ha caído en ese grande engaño. Aparecen muchos falsos cristos, aparecen muchos falsos maestros creyéndose la única autoridad, y la gente los va siguiendo pensando que ellos están en la verdad. Pero ¿sabe por qué la gente los sigue? Porque la gente no está leyendo la palabra de Dios, solamente están siguiendo lo que ellos dicen, y se van por el sensacionalismo de estas personas, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí puede usted ver esta lámina que en estos últimos tiempos, y estos son algunos nada más de muchos personajes que han salido alrededor del mundo diciendo que ellos son el Cristo, diciendo que son los ungidos de Dios, que son especiales, y han llevado entre los pies a multitudes de gentes, a multitudes de familias, a multitudes de iglesias, engañándolos por todo el mundo. Por eso tenemos que tener esa precaución por los falsos maestros, por los falsos líderes, y usted tiene que tener cuidado. Ahora que estamos encerrados por la pandemia, ¿qué es lo que estamos mirando en nuestra casa? ¿Qué personajes estamos siguiendo? Aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Usted tiene que tener cuidado. Si ellos están hablando de acuerdo a la palabra de Dios, acéptelos. Pero si están hablando de otras cosas, váyase de ellos, corra de ellos, porque son falsos maestros, y toda enseñanza debe de ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Por eso es necesario que en cada predicación usted tenga la palabra de Dios, incluso conmigo. Cuando el día que usted vea que yo estoy predicando de otras cosas que no van conforme a la palabra de Dios, huya de esta iglesia, huya de estas enseñanzas, y de esa manera vamos a estar seguros todos, porque frente a las Sagradas Escrituras es donde está la santa palabra de Dios, y ahí está la verdad de todas las cosas. La palabra de Dios no miente, y en los últimos tiempos se ha levantado tanto engaño. En los últimos tiempos se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles, falsos guías espirituales, y la gente está cayendo en ese engaño. Yo le ruego, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, que no se deje engañar. Todo tiene que ser corroborado con la palabra de Dios, porque se ha levantado el engaño. Entonces, Cristo Jesús aquí profetizó la destrucción del templo, se cumplió en el año 70. El templo ya no existe más. El templo que usted ve en las fotografías o en las láminas
de Jerusalén. No es un templo judío, es un templo árabe musulmán. Es una abominación delante de Dios y ese templo tiene que ser quitado de ese lugar, y más adelante voy a dar más información de esto. Pero concerniente al engaño, usted es testigo el día de hoy, porque vivimos en los últimos tiempos de que se ha levantado grande cantidad de engañadores en las iglesias para tratar de engañar al mundo entero, y tenemos que tener cuidado en eso. Cristo Jesús es fiel y verdadero. Él nunca nos va a engañar. Él nunca nos va a defraudar. Él es fiel en todo aspecto de la palabra de Dios. Él es la verdad. Él es el camino. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y tenemos que creer en su santa palabra. Tenemos que creer en su persona. Tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho. Si usted ha creído ya en Cristo Jesús y lo tiene en su corazón, incline su rostro, por favor, y dele gracias a Dios por el bienestar que usted tiene hasta el día de hoy. Dele gracias porque Él lo tiene en el hueco de su mano. Dele gracias porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y dele gracias porque usted conoce la verdad y no se va a dejar engañar de aquí en adelante. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Si usted no conoce a Cristo Jesús todavía como Señor y Salvador, pero en esta noche quiere entregar su vida a Él, yo le invito que incline su rostro y haga esta oración conmigo y le diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que me perdones, que perdones mis pecados y perdones mi vida pasada. Yo me entrego a ti en este día. Abro mi mente y mi corazón para que tu Santo Espíritu tome control de mi vida. Te recibo como Señor y Salvador, y yo prometo honrarte y servirte con mi vida y con mi corazón. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Si usted hizo ya esta oración, le felicito. Que bueno, siga estudiando la palabra de Dios. Les invito a cada uno de ustedes para que nos veamos todos los martes, todos los jueves en fuentedeaguaviva.org y todos los domingos a las 11 de la mañana en este mismo sitio. Por favor, envíe esta dirección a sus familiares, a sus amigos, a otras personas para que todos seamos bendecidos. Si usted ha sido bendecido, si a usted le ha edificado, compártalo con alguien más. Que no sea solamente para nosotros, pero que sea de beneficio para otras personas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.